y demás, ¿sí? Solo para ubicarlos en tiempo y espacio. Y quedó pendiente, como les decía, este temita que es la diferenciación de la membrana plasmática. ¿Qué son estas diferenciaciones? Son justamente especializaciones de esa membrana que cumplen por ahí alguna función específica, ¿sí? Esto no quiere decir que esté presente en todas las células, pero sí está presente, por ejemplo, en células de epitelio, ¿sí? Por ejemplo, epitelio intestinal, porque se estudia esta célula para definir todas las diferenciaciones posibles, porque, bueno, justamente en este tipo de células se encuentran varias de ellas, ¿sí? Si esquematizamos una célula del epitelio intestinal y ustedes piensan al epitelio como una línea de células ordenada que da lugar a una cavidad como puede ser el intestino, ¿sí? Podemos observar esta célula como, ¿sí?, la que recubre ese intestino, ¿sí? Por eso se llama célula epitelial intestinal, ¿sí? Entonces, tenemos lo que se llama la cara apical, que es la que estaría en contacto con lo que se vuelca en el intestino, ¿sí? Y luego una cara basal, ¿sí?, que está en contacto con los otros tipos de tejidos y epitelios por debajo, ¿sí? Entonces, estas células tienen esta estructura, ¿sí?, un poco como cuadraditas, bastante apretadas unas con otras porque actúan justamente de barrera, ¿sí? Vemos acá que hay una especie de prolongaciones, es decir, la membrana se prolonga hacia el interior del intestino, en este caso, y por otro lado vemos acá entre células que hay algunos tipos de acercamientos, ¿sí?, uniones más estrechas. Acá vemos también que hay uniones directamente que comunican el interior de una célula con otra. Y esto es importante porque hay en algunos tramos o algunos fragmentos de estas células hay una unión de su contenido, entonces la comunicación es muy rápida, actúan como un epitelio, actúan como un tejido de forma conjunta, pero también en otros fragmentos de estas células, como puede ser en la cara o en la región más hacia la cara apical, hay uniones estrechas que se denominan, ahora vamos a ver en detalle, que es como que la célula está cosida una con su vecina, ¿sí? ¿Y esto qué función cumple? Bueno, garantiza que nada ingrese desde la cara apical hacia la cara lateral o basal de estas células, ¿sí? Entonces hay uniones estrechas, hay uniones comunicantes, que son diferenciaciones también de la membrana, y también tenemos esta especie de prolongaciones que le decimos digitiformes, porque son una especie de dedos, ¿sí? Fíjense acá en rojo yo les englobé microfilamentos de actina, filamentos intermedios, en este caso de queratina. Es decir que estos filamentos, ¿de qué estructura estaban formando parte? ¿Se acuerdan? ¿Citoesqueleto puede ser? Bien, del citoesqueleto. Entonces, fíjense cómo el citoesqueleto también contribuye a estas diferenciaciones de la membrana, ¿sí? En muchos casos va a estabilizar, por ejemplo, no sé si llegan a ver, en estas prolongaciones digitiformes hay como haces de microfilamentos de actina paralelos, ¿sí?, que mantienen esa estructura erguida, ¿sí? Entonces, ahora vamos a estudiar un poquito en detalle cada una de esas diferenciaciones de membrana. Las vamos a llamar apicales, laterales o basales según su localización, ¿sí? En cuanto a esas prolongaciones digitiformes que veíamos recién, son diferenciaciones apicales y se denominan microvellosidades, ¿sí? Luego, en el lateral, es decir, entre las caras que están tocando una célula con su vecina, tenemos distintos tipos de uniones, como veíamos recién. Entonces, esas diferenciaciones las vamos a llamar como uniones intercelulares, entre células, ¿sí? Y por último, en la cara basal, tenemos o podemos tener invaginaciones. En este caso sería lo opuesto a estas microvellosidades y son prolongaciones hacia el interior de la célula, ¿sí? Prolongaciones de la membrana plasmática hacia el interior de la célula. Y ahora vamos a ver un poquito en detalle algunas, o la mayoría de ellas.
Vamos a comenzar entonces por la diferenciación de la membrana apical, estas prolongaciones o diferenciaciones de membranas que se extienden como si fueran dedos en la membrana apical de estas células, ¿sí? Estos pliegues que forman la membrana tienen una función específica que es la de aumentar la superficie, ¿sí?, de absorción entre el interior del intestino y la célula del epitelio, ¿sí? Al tener esos pliegues en forma de dedos, la superficie en contacto, ¿sí?, con el medio del intestino aumenta notablemente, ¿sí? Entonces eso favorece una mayor absorción, de alimento, de agua, nutrientes, ¿sí? Entonces, están en mayor contacto con la luz o el interior del intestino. Y fíjense que estos pliegues son mantenidos por haces paralelos de actina, como decía recién, que a su vez están estabilizados por vigina, que es una proteína que media la adhesión, es decir, mantiene esos haces de actina paralelos, ¿sí? Y por debajo, como ven acá en la figura, por debajo de cada uno de estos pliegues tenemos los filamentos intermedios que también dan estructura. Bien, entonces estas diferenciaciones se denominan microvellosidades. Luego pasamos a las diferenciaciones que están presentes en la membrana basal, ¿sí? Es decir, la que está en contacto no con la luz del intestino, sino con los tejidos que están por debajo, ¿sí? En este caso, como les adelantaba recién, son repliegues, ¿sí?, de la membrana plasmática hacia el interior celular. Y su función es la misma, aumentar la superficie, en este caso basal, ¿sí? Y esto sucede, por ejemplo, en aquellas células que necesitan una absorción muy grande de sodio, ¿sí? Como pueden ser las células del riñón, algunas células del riñón, las células de los conductos excretores, de las glándulas salivales, por ejemplo, ¿sí? Todas aquellas células tienen estas diferenciaciones para contribuir entonces con la absorción de sodio, ¿sí? Bien. Y por último, las diferenciaciones que se encuentran presentes en la membrana lateral. Estas diferenciaciones, como les decía antes también, disculpen, ahí viene más gente. Estas diferenciaciones, ¿sí?, en algunos casos actúan de comunicación entre células vecinas, ¿sí? Tenemos una comunicación que puede ser entre célula y célula, o también una comunicación que puede ser entre la célula y una matriz extracelular, ¿sí? Estas diferenciaciones, además de estar presentes en la cara lateral, pueden estar presentes de alguna forma, que ahora vamos a ver, no idénticas, pero en la membrana basal, ¿sí? Como le decía antes, estas uniones entre células vecinas contribuyen a que las células se unan fuertemente entre sí, entonces actúan como tejidos o epitelios que pueden resistir grandes presiones o tensiones mecánicas, ¿sí? Ustedes piensen en un órgano como puede ser el intestino, donde hay movimientos bastante activos, ¿sí?, y donde hay una acción bastante mantenida en el tiempo, ¿sí? Entonces estas son células que son sometidas a tensiones que lo resisten por la presencia de todas estas tipos de diferenciaciones de membrana, ¿sí? Y esas diferenciaciones de membrana contribuyen entonces a mantener la integridad de este epitelio, a mantener la estructura del epitelio, y con la integridad de la estructura de este epitelio se garantiza que funcione de una manera adecuada, ¿sí? Y de manera también coordinada. Entonces, dentro de la cara lateral tenemos distintos tipos de uniones celulares, que dijimos que eran uniones intercelulares, ¿no?, entre células. Dentro de estas vamos a diferenciar tres tipos: las oclusivas o estrechas, las adherentes o de anclaje, y las comunicantes.
Dentro de las adherentes de anclaje hay distintos tipos que pueden ser bandas de adhesión, contactos focales, desmosomas o hemidesmosomas, y dentro de las comunicantes podemos ver las de uniones tipo gap o también uniones como la sinapsis química que ustedes vieron en el caso de las neuronas. Y para el caso de las plantas, estas uniones comunicantes reciben el nombre de plasmodesmos, ¿sí? Que vamos a ver que al tener la célula vegetal una pared, esta unión comunicante debe considerar la comunicación o la continuación de una célula con la otra atravesando la pared celular, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo están o cómo se forman cada una de estas distintas uniones intercelulares entonces. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo o un esquema, mejor dicho, de cómo se da esta unión oclusiva o estrecha. Si decimos oclusiva, ya nos da una idea de sellado, ¿sí? Es decir, que mantiene muy cerquita las membranas plasmáticas de las células continuas, ¿sí? De manera tal que no hay ningún tipo de tránsito entre las células continuas ni desde la membrana apical hacia la cara lateral o vasolateral de la proteína, ¿sí? Por eso el nombre de oclusiva. Luego tenemos estas uniones adherentes o también de anclaje. Si hablamos de anclaje o adherencia, nos da una idea de que esto que hablábamos, que el epitelio debe estar íntegro y mantener una estructura para funcionar como tal, ¿sí? Para tener una respuesta coordinada y todas las células responder o actuar de manera simultánea, ¿sí? Entonces, esa unión tiene un componente mecánico, ¿sí? Que va a unir la célula con su célula vecina o a veces la célula, como vemos acá abajo, con la membrana o lámina basal, ¿sí? Lámina basal es una estructura que está por fuera de esas células epiteliales que brindan apoyo a los epitelios. Y por último, para graficarlo, las uniones comunicantes, como vemos acá, brindan una interacción de células adyacentes e incluso le permiten el paso de señales químicas o bien alguna pequeña molécula que es capaz de atravesar una célula hacia la otra, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos más o menos visualizadas los distintos tipos de uniones intercelulares. Ahora vamos a ver qué componentes del citoesqueleto y qué proteínas involucran cada una de ellas. Bueno, esto es una foto donde pueden ver exactamente lo mismo del esquema. Y ahora entonces vemos cómo se dan estas uniones. Las uniones oclusivas, estas que mencionábamos que no, son impermeables, ¿sí? Tanto a soluciones acuosas como a macromoléculas, están formadas por proteínas transmembranas, ¿sí? Que se llaman ocludinas y claudinas, que es como, si ven en este esquema, cosen, ¿sí? Las membranas de las células vecinas. Entonces, forma una barrera entre compartimentos fluidos que impide, como decíamos recién, la difusión de macromoléculas o soluciones acuosas, ¿sí? Y a su vez, esta unión se utiliza o sirve para separar el dominio o la cara apical de la célula con la membrana o región vasolateral de esta célula epitelial. Como vemos acá en el detalle, estas son ya las otras, el otro tipo de diferenciación intercelular. En este caso, las uniones de anclaje, ¿sí? Involucran también proteínas transmembranas, pero en este caso no se cosen las membranas entre sí, sino que el dominio de la proteína que surge de una de las células interacciona con el dominio que proviene de la proteína de la otra célula, como ven acá. Se denominan bandas de adhesión, ¿sí? Son contactos célula-célula, y en este caso la proteína involucrada en esa banda de adhesión, es decir, se forma una unión entre las membranas continuas,
a través de la interacción de los dominios de esta proteína que se llama caderina, ¿sí? Entonces se forma una especie de cinturón, ¿sí? Si lo vemos acá, en un conjunto de células más grande, podemos ver cómo en toda la circunferencia, si queremos, o en toda esa banda o epitelio, obtenemos esta especie de banda de adhesión que se prolonga de una célula a otra a través de la unión de estas caderinas, ¿sí? Las proteínas que tienen un dominio, perdón, extracelular que interacciona con el dominio extracelular de la caderina de la célula continua, ¿sí? Estas caderinas hacia el interior del citoplasma se unen con microfilamentos de actina, por eso vemos acá estas bandas rojas, ¿sí? Que mantienen entonces la estructura y ese anclaje de una célula con respecto a su vecina, ¿sí? ¿Se entiende? Me hice medio lío cuando se lo expliqué, me parece. ¿Quedó claro, chicos, o no? Sí, por ahí vamos. Si quieren lo vuelvo a explicar. Estas regiones, entonces, que se llaman bandas de adhesión, involucran a la proteína caderina, ¿sí? Y esta caderina tiene dominios extracelulares, ¿sí? En este esquemita de acá vemos, en gris representa la membrana lateral de una célula, ¿sí? Y esta es la membrana lateral de la otra célula, ¿sí? Entonces, cada célula tiene un dominio extracelular de caderina que se une con otra caderina de la célula vecina, ¿sí? Entonces, esto forma el anclaje, ¿sí? Y como eso se da en un número elevado, como vemos acá, y en todas las células que forman ese epitelio, se denomina cinturón o banda de adhesión, ¿sí? De todo el epitelio intestinal. A su vez, cada caderina hacia el interior celular une filamentos de actina que permiten esa resistencia mecánica y esa coordinación entre las células adyacentes, ¿sí? Esto se denomina entonces banda de adhesión. Es un tipo de unión lateral de estas diferenciaciones de membrana que estábamos mencionando, ¿sí? ¿Mejor? Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de unión se da no entre dos células vecinas, sino entre una célula y la lámina basal, es decir, en la cara basal de la célula, ¿sí? En este caso, entonces, no se llama banda de adhesión, sino que recibe el nombre de contacto focal, ¿sí? Y en este tipo de unión se conectan células junto con sus filamentos de actina, pero en este caso no se unen a la célula vecina, sino que se unen a proteínas que están presentes en esa lámina basal. Esas proteínas se llaman integrinas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos en verde esta especie de receptor que se llama integrina, ¿sí? Ese receptor está unido a proteínas que están presentes en la membrana o la matriz extracelular. Y esa integrina se une específicamente a vinculina, que es una proteína de adhesión también, como hemos nombrado, y intermedia la unión entre la integrina y los microfilamentos de actina. Entonces, este tipo de unión, que recibe el nombre de contacto focal, conecta cada célula con la matriz, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ese epitelio está fijado a la lámina basal o la matriz extracelular, ¿sí? El tipo de unión encuentra dentro de las uniones de anclaje, ¿sí? Porque está fija ahí la célula, la lámina basal o membrana extracelular. En el caso de la banda de adhesión, que dijimos que unía células vecinas, también son uniones de anclaje, pero en ese caso anclan una célula con su vecina. ¿Se entiende?
Sí, profe. Ok, bien. Entonces vimos uniones oclusivas, uniones de anclaje, y nos quedan otro tipo de uniones de anclaje, que en este caso, en vez de involucrar, como acá, microfilamentos de actina, utilizan o median la interacción con filamentos intermedios, ¿sí? Acá vamos a hablar de desmosomas, cuando hablamos de anclaje entre células vecinas, o hemidesmosomas, si estamos hablando de la interacción entre la célula y la matriz o la lámina basal que mencionábamos antes, ¿sí? Entonces, los desmosomas son puntos de unión entre membranas laterales, ¿sí?, de células contiguas. Vemos acá, en este esquema, en rojo están graficados los filamentos intermedios, en este caso vemos que dice filamento de queratina, ¿sí? Luego vemos las dos membranas en gris, ¿sí? Vemos algo azul que está por debajo de esos filamentos intermedios que recibe el nombre de placa, no importa. La idea es que vean que extracelularmente esas dos membranas contiguas están unidas por dominios extracelulares de caderinas, ¿sí?, que son proteínas transmembrana. Y hacia el interior esas caderinas se unen a filamentos intermedios de cada célula, ¿sí? Este tipo de unión, que recibe el nombre de desmosoma, otorga gran resistencia a estos tejidos, ¿sí? Está formado por estas dos placas proteicas donde se anclan esos microfilamentos intermedios, y las caderinas son entonces las proteínas que atraviesan cada una de las membranas y se unen con las caderinas que provienen de la membrana continua, ¿sí? Entonces es ahí como un punto donde se concentran estos filamentos intermedios en ambas células, ¿sí?, y hacia el exterior celular se conectan a través de la interacción de caderinas, ¿sí? Entonces, esta región de anclaje o unión de anclaje recibe el nombre de desmosoma. ¿Qué pasa si este tipo de unión ocurre entre la membrana basal de la célula y la membrana extracelular, o bien, membrana extracelular no, perdón, membrana basal, ¿sí? En este caso, como vemos acá, recibe el nombre de hemidesmosoma, ¿sí? Y se involucran nuevamente las integrinas, como en el caso de las uniones que involucraban los filamentos de actina, integrinas que están unidas a la lámina basal o bien a la matriz extracelular. Esas integrinas, ¿sí?, se van a proyectar hacia la matriz, hacia la célula epitelial, y se van a unir a esta placa proteica donde se unen los mismos filamentos intermedios, tal y como veíamos en la unión que se denomina desmosoma, ¿sí? En este caso decimos hemidesmosoma porque hay una sola placa, es decir, un solo punto de unión a estos filamentos intermedios, ¿sí? Del otro lado, como no hay otra célula basal, ¿sí?, tenemos las integrinas, ¿sí? Entonces, son puntos de unión entre la membrana basal de la célula y la matriz externa. Acá vemos de vuelta, los filamentos intermedios interaccionan con una placa proteica y las integrinas de la matriz extracelular se proyectan hacia la matriz, ¿sí? Estas integrinas son capaces de unirse a, por ejemplo, colágeno o laminina, que son otras fibras que se encuentran presentes en esa matriz. Entonces, desmosoma cuando estamos hablando de células continuas o contiguas o adyacentes, y hemidesmosomas cuando este tipo de unión está presente o está formada por la membrana basolateral de la membrana basal de la célula y la matriz externa, ¿sí? Y nos está quedando pendiente solamente la unión de tipo comunicante, que era la que yo les decía, que permite que las células estén conectadas, es decir, que haya algún intercambio por estas uniones, ¿sí? Entonces,
Este tipo de uniones se denominan tipo gap, ¿sí? Y en estas uniones se pueden compartir, por ejemplo, iones inorgánicos o alguna sustancia muy pequeña, y generalmente, como ven en este esquema, se dan entre las membranas laterales de dos células vecinas, ¿sí? Y se forman estas especies de poros, ¿sí? Cada uno de ellos está formado a su vez por 6 subunidades de proteínas que se llaman conexinas, que van a formar un poro, ¿sí? 6 unidades forman un poro que conecta una célula con la otra, ¿sí? Acá en azul está graficada la membrana lateral de una célula y la membrana lateral de una segunda célula. Los poros estos pueden tener una conformación cerrada o abierta, ¿sí? Que también puede estar regulado. Y esta función o este tipo de unión tiene una función muy importante que tiene que ver con la coordinación de las distintas actividades que llevan adelante las células, ¿sí? Este tipo de unión es muy típica de células eléctricamente activas, ¿sí? Como estuvimos viendo en el caso de las neuronas, ¿sí? Entonces, estos poros permiten el paso de algún tipo de ion pequeño, o ion inorgánico, perdón, o sustancia pequeña, ¿sí? Este tipo de uniones, entonces, son las que ya hemos visto anteriormente. Acuérdense que estos poros pueden estar de manera abierta o cerrada, en una conformación, esa era la palabra que no me salía, cerrada o abierta, y eso también puede llegar a estar regulado dependiendo del tipo de célula con que estemos estudiando, ¿sí? Bueno, solamente para que vean, en este tipo de unión, las uniones comunicantes, cómo participan en la sinapsis química, ¿sí? Como puede ser en el caso de la transmisión de impulso nervioso, como vieron en el apunte. Las uniones estas que mencionábamos recién, las tipo gap, son capaces de abrir sus receptores a señales externas, abrir esos poros ante un estímulo externo, ¿sí? Como puede ser la llegada de un neurotransmisor. Esto es solamente una experiencia donde, por ejemplo, la dopamina, que es un neurotransmisor, cierra las uniones tipo gap en la retina, ¿sí? Las neuronas que llegan hasta la retina del ojo, cuando hay una determinada cantidad de luz, la dopamina hace que se cierren esas uniones tipo gap, ¿sí? Entonces, cuando la dopamina, en el caso de la figura A, ¿sí? Es una neurona de ratón en este caso, que está teñida con luciferina, que es un colorante que atraviesa o es capaz de atravesar esas uniones tipo gap, ¿sí? Entonces vemos que la luciferina atravesó y llegó a invadir varias neuronas, ¿sí? Atravesó varias sinapsis y difundió a varias neuronas. Pero cuando esta misma neurona se trata con dopamina, que la dopamina cierra esas uniones tipo gap, vemos que la luciferina no difunde en la manera que lo hace cuando la dopamina está ausente, ¿sí? Es solamente una experiencia para que vean cómo estas uniones comunicantes están reguladas, ¿está? Bueno. Por último, yo les dije que estas uniones comunicantes también tenían su versión en las plantas y que en este caso deberían considerarse las paredes celulares, ¿sí? Que este tipo de célula posee. En este caso se llaman plasmodesmos, ¿sí? Que son justamente las aperturas que se especializan para comunicación entre las paredes de células vecinas, ¿sí? Y en este caso, los citoplasmas de células adyacentes se comunican mediante esta especie de canalículos citoplasmáticos que se llaman plasmodesmos, ¿sí? Entonces, en este caso hay una continuidad del citoplasma. Bueno, y creo que acá, sí, terminamos entonces con estas diferenciaciones de membrana. Pregúntenme si en algún aspecto fui muy rápido o tienen alguna duda sobre lo que acabo de explicar.